Amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga de una manera muy especial. Este es su programa Hablando la Verdad. Este es su servidor, Ferdinand Almeida. Les doy una cordial bienvenida. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes y conmigo también. En este día quiero hablar de un tema muy especial. Quiero hablar en la carta, en el libro de los Hechos, el Evangelio de los Hechos. Quiero dar lectura en el capítulo 1 y verso 8. Y como les sugiero siempre, busque lápiz y papel, apunte todos los capítulos y versículos para que usted pueda cotejarlo, usted pueda analizarlo, usted pueda adorar al Señor, porque para eso ha llegado el Señor, para bendecirnos. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y nos ha bendecido es en su palabra, en el conocimiento, para que usted y yo estemos bien edificados, estemos bien fundamentados en su palabra. Hoy quiero tocar este capítulo de los Hechos, capítulo 1, verso 8, que dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este capítulo y en este versículo está hablando Jesús. El apóstol Lucas fue el que escribió los Hechos y él se propuso en poner todas las cosas como él. Lo voy a empezar a leer para que vean exactamente. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Escuche, él habla de lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Escuche, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel muy importante en nuestra vida, en la vida suya y la mía. Usted, si no tiene el Espíritu de Cristo, usted no es de él. No importa la religión que usted pertenezca. Dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted no puede dar testimonio de Jesús si usted no tiene el Espíritu de Jesús. Es imposible. Usted puede tener una sabiduría humana, pero la revelación del Espíritu usted no la tiene. Y usted no puede tener el poder del Espíritu si el Espíritu Santo no mora en su vida. Usted recibe el Espíritu Santo cuando usted se arrepiente de su pecado y le da su corazón a Jesucristo. Por eso es que Él viene a morar en nosotros. Aquí dice claramente que recibiréis poder. Tanto la epístola de Lucas como los Hechos los escribió Lucas. Y mire que claro, esto no es cuestión, no, hermano, por eso que yo le digo que usted debe de escudriñar la palabra del Señor para que usted tenga la base que es la palabra. Y usted no puede hablar porque escuchó a fulano de tal, como se acercan muchos a mí y me dicen, no, si fue que el evangelista fulano de tal dijo, no, que el apóstol dijo, que si el profeta dijo, no. Usted no me venga a decirme a mí quién dijo. Usted dígame que la palabra dice y yo la acepto. Pero no venga con orgullo, no venga hasta a imponer, te venga, háblame lo que está a exponer la palabra como está escrita. Ejemplo, aquí yo le estoy diciendo que Lucas fue el escritor, tanto de la epístola como de los Hechos lo escribió Lucas. Y mire lo que dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Dese cuenta que Lucas tomó en serio. Fue inspirado por el Espíritu Santo para poner todas las cosas
que habían acontecido de acuerdo al orden que se había explicado. Ahora, él le dirigió esta carta a Teófilo. Es lo mismo que dice aquí en el primer tratado, que es esta carta de Lucas. Le dice aquí de nuevo los Hechos, capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice aquí claramente, tal como los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Quiere decir que Lucas estaba al tanto de lo que Dios ya había revelado, había puesto, y él quiso poner las cosas en su orden, no por lo que estaban, no, quiso ponerlo en el orden que el Espíritu Santo le permitió que lo escribiese. Ahora, Dios había prometido que en los últimos días Él nos llenaría de su Santo Espíritu. Entonces, Dios que no miente porque eres veraz, en Él no hay mudanza. Él prometió que enviaría al Espíritu Santo para no dejarnos huérfanos. Le dice a los apóstoles, no salgan fuera de Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del poder del Espíritu Santo. Porque no es con espada ni con ejército, dice la palabra, es con su Santo Espíritu. Y yo tengo que conocer que el que mora en mí es mayor que el que está en el mundo. El Espíritu Santo del Dios viviente está aquí en mí. Efesios capítulo 6, verso 11. Dice en el verso 11 en adelante. Escúchalo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y recibid poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice el apóstol, por lo demás, hermanos míos, estoy en el capítulo 6, estaba dando lectura en los Hechos, capítulo 1 y verso 8. Y volví aquí, ahora, al capítulo 6 de Efesios, verso 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuche bien claro que usa aquí, en el poder de su fuerza. Dice aquí que en el capítulo 1 de Efesios, la supereminente grandeza de su poder. Mire que dice aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, la cual es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Escuche, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu. No salgan. ¿Cómo entonces hay tanta gente hoy en día que se disparan a hablar de la palabra de Dios sin tener la revelación de la palabra, solamente porque escucharon o porque alguien le quiso enseñar? Hay que meternos a la palabra. ¿Por qué? Pues yo tengo que entender claramente que mis milicias no son carnales. Yo tengo que entender que fuera del Espíritu de Dios yo no puedo hacer nada. El Espíritu es el que me guía a toda verdad y justicia. Por eso Pablo dice claramente aquí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios para que poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Escuche bien claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, está firme. Está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. ¿Qué dice? Que la palabra, mire, es que yo no sé cómo es que la gente se atreve a hacer tanto disparate. Tomate el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amado, si usted no conoce a dónde usted está parado, de quién es la dependencia que usted haga, usted tiene que hacer una dependencia total de la palabra del Señor, del Espíritu Santo. Vestido de toda, dice, vestido, fortalecido en el Señor en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del maligno. Amado, no es que usted haga una dependencia de los ayunos, no, te tiene que hacer una dependencia de Cristo que mora en usted. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No salgan fuera de Jerusalén, se le ordenó, hasta que ustedes, dice aquí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, usted y yo tenemos que hacer una dependencia del Espíritu de Dios. No podemos salir si usted no conoce a quién tiene en su corazón. Si no es el Espíritu de Dios. Ahora, dice aquí que las palabras son espíritu y son vida. Y que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, es contra potestades del diablo en los aires, pero usted tiene una autoridad de parte de Dios para destruir toda la fortaleza del enemigo. Lo que dice la palabra del Señor. No salgan fuera hasta que ustedes sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y yo he hablado en otras predicaciones, otras enseñanzas, he hablado claramente qué dice la palabra del Señor respecto a cómo es la vestimenta que usted tiene que tener. Capítulo 10 de Segunda de Corintios. Y mire, yo he predicado anteriormente. Si vas a conseguir por ahí, te vaya ahí en las páginas y consiga hablando la verdad. Usted vaya y chequee, mírelo, para que usted vea que he hablado bastantes veces. ¿Sabe por qué? Porque me topo con tanta gente ignorante en la calle y en muchos templos que he ido que no saben ni dónde están parados. Dependiendo, mire, de profetas, de apóstoles, de gente que no sabe ni dónde están parados, no conocen la palabra del Señor, usan textos ahí, pero parecen vaqueros del oeste, pero no, aquí vamos a la palabra del Señor. ¿Por qué le dijo no salgáis hasta que sean llenos del Espíritu Santo? Porque nuestras milicias no son carnales. Míralo aquí, capítulo 10 de Segunda de Corintios, verso 3 en adelante, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Wow, por eso que le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amado, pero es el Espíritu Santo, es el que conoce la mente de Dios, el que nos revela el propósito de que nosotros estamos faltos. Dice que no estamos faltos de ningún don. Ahorita cité un texto, Efesios, capítulo 1, verso 3, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo dijo claro. Entonces yo tengo que entender cómo es que Él me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo tengo que entender claramente cómo es que Él me bendijo a mí. Mire, capítulo 1 de Primera de Corintios. Verso 4 en adelante dice,
Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Es lo mismo que dice Efesios 1:3. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque todas las cosas, dice aquí en verso 5 de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 5 dice, porque todas las cosas fuiste enriquecido en él, en toda palabra, escuche, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. El testimonio de Jesús, el que da testimonio en su vida es el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es el que se manifiesta, es el que emana. No se deje engañar porque usted tiene tal don y todo. Yo tengo que estar seguro que el Espíritu de Dios mora en mí, porque el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu si somos o no somos. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amado, nosotros no estamos falta de nada. En vez de usted estar siguiendo hombres que luego usted consigue que son falsos, que son unos mentirosos, unos tramposos. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre. Yo tengo que entender que la palabra de Dios me lleva a mí exclusivamente a que yo dependa del Espíritu Santo. No salgan fuera de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Porque no es con espada ni con ejército, no es con la sabiduría humana, es con la revelación del Espíritu Santo. Por eso dice aquí, en el verso 7 de este capítulo 1 de Primera de Corintios, de tal manera que nada os falta ningún don. Yo recuerdo una anécdota de un hermano que yo amé mucho. En la iglesia se reunieron para ir a orar por una persona afectada de los nervios. Y el pastor le exhortó que fueran personas que estuvieran capacitadas, llenas del Espíritu Santo, porque iban a bregar con un loco. Y este hermano no lo mencionaron. Y él se fue aparte de todo, llegó primero que nadie. Y cuando llegó la hermana, la esposa del varón que estaba enfermo de los nervios, le dijo, hermano, ¿a qué este vino? Dijo, pues yo vengo a orar por el hermano para que sea libre. Le dijo, hermano, está agresivo. Tenga cuidado, hermano, no entre. Y él dijo, no, yo vine para orar por él. Engañado, hermano, creyendo en su fuerza, en lo que él le escuchó que se debía hacer. Se metió allí, hermano, amado. Y el loco por poco acaba con él. Él tuvo que salir de allí, bueno, olvídese, esbaratado. Porque no es con espada ni con ejército. No crea porque usted escuchó a fulano de tal que fue ayunó 40 días, que usted o 41, no crea que usted tiene que hacer eso. Nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra del Señor, en el, escuche, en el sacrificio glorioso de Jesús. El Espíritu es el que nos guía a toda verdad y justicia. Recuerdo otra anécdota, unos jóvenes que querían ir a Haití para predicar el evangelio y que pensaban que iban a echar fuera demonios. ¿Qué pasó? Que allá llegaron y llegaron hasta enfermos de los nervios, porque ¿cómo van a ir si el Señor no los envía? ¿Cómo usted va a ir en su propia fuerza, en su intelectualidad humana? Cuando usted es dirigido por el Espíritu, el Señor le dice, ve, y usted ve a qué Dios lo envía. No podemos dejarnos de llevar, amado, porque se levante un profeta en una iglesia, andando, te quiero. Hay que escudriñar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Y yo creo en las lenguas, amado. Yo creo en que Dios revela
nos da un discernimiento para que usted entienda claramente cuándo usted debe de moverse en el Espíritu. Y que cuando usted vaya al sitio, usted vea el propósito que el Espíritu Santo le movió. Si es un enfermo, el Señor, si no es convertido, se convierte. Si es que el Señor le dice que a esa persona le quedan días de vida, usted va a ver todo lo que Dios le ha dicho. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Dios dice lo que Él dice conforme a su palabra es hecho. Entonces, usted y yo necesitamos, hoy más que nunca, con tantas vertientes de diferentes doctrinas, someternos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hay que reconocer que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que la potencia más grande que tiene todo el universo es el Espíritu Santo. Fuera del Espíritu de Dios, amado, le digo que no hay salvación. Usted no va a tener la verdad, porque el único que revela la verdad es el Espíritu de Dios. Mire que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de los Romanos. Y mire, para mí esto es un capítulo bello y hermoso. Dice el verso 9 de este capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No lo dice Félix, no lo dice la palabra. No vayan, no salgan fuera de Jerusalén. No vayan a ningún sitio si el Señor no lo envía. No salga. Mire, una vez en un país que estuve, estaba una hermana, entre comillas, que era evangelista. Le pregunté, hermana, ¿dónde está su esposo? Que estaba en su casa. Le digo, pero ¿por qué no la acompaña? No, porque el ministerio es mío, no es de él. Y a mí el que me llamó fue el Señor. Mire cómo el Señor, donde dice que la mujer debe estar sometida a su marido. El Señor no divide hogares ni destruye hogares. Le dije, Señor, usted está fuera de la voluntad del Señor. Usted no debe de estar predicando, usted debe estar sometida a su hogar. Usted tiene hijos, usted tiene un esposo, usted tiene que ser responsable en su casa. Primero la familia, porque es la institución que Dios estableció. Ah, no, hermano, que a mí me profetizaron y yo estoy moviéndome porque Dios me lo dijo. ¿Qué profeta le profetizó? Bueno, para hacerle el cuento corto, esa hermana paró un divorcio, un hogar destruido. ¿Le va a achacar la culpa a Dios? ¿O fue el falso profeta que le dijo que se fuera y que hiciera lo que le diera en gana? Y de eso que está llena hoy en día las iglesias, llena de profecías, de mentiras, de engaños, porque no tienen el Espíritu de Dios. Por eso es que Pablo dice claramente, y mire, lo dice el amado hermano Pablo. Yo soy un fiel seguidor de las cartas paulinas. Muy claro. Pedro tuvo revelación, Juan tuvo revelación, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos tuvieron revelación que el Espíritu le dio. Por eso está plasmado todo aquí. Pero el que le habló claro a la iglesia, a los gentiles, que es usted y yo, nos habló claro la revelación del Dios viviente. Por eso que el apóstol dice, escuche esto en el capítulo 2 y verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Amado, tenemos que hacer conciencia que tenemos que tener la sabiduría de Dios, la revelación del Espíritu.
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Dice el verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Escuche, por el Espíritu. No que venga un profeta a decirle, usted andando, te quiero, sicamanda, araña mansa, pues usted se mete dentro de muchas iglesias, lo que hay un tremendo alboroto, todo el mundo habla en lengua, todo el mundo sale corriendo, es un desorden, donde el capítulo completo, 14, de Primera de Corintios, y el capítulo 13, amado, habla exactamente del orden de cómo se debe de hablar en lengua. ¿Cómo es eso que el Señor va a dividir los hogares? ¿Qué espíritu es eso? Por eso Juan dice, escudriñar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Pero ¿cuál es el sedazo? La palabra del Señor. La revelación la tiene el Espíritu Santo, pero Dios nos la reveló, dice este verso 10. A nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque nadie, escuche, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu que está en el hombre. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No salgáis fuera de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Esta es la promesa que Dios le dio en Joel, que seríamos llenos del Espíritu Santo. Lo cual también hablamos. Palabras enseñadas. Dice, vuelvo otra vez para el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, que es el Espíritu, el poder del Espíritu. No estamos falta de ningún don, dice, sino que estamos llenos del poder del Espíritu de Dios. Lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría, por lo cual no hablamos palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, escuche, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, porque si han de discernirla espiritualmente, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién, escucha aquí claro, quién conoce la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Cómo una persona va a hablar por el Espíritu si el Espíritu no mora en él? Entonces, ¿cómo usted va a escuchar a esta gente que le dicen que Cristo no es Dios? ¿Cómo usted le va a creer a una mujer que dice que si su marido es brusco o lo que sea, usted lo deje, que Dios le va a dar otro? Eso no es la voz del Espíritu. Esa no es la revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo le va a decir que use el nombre de Jehová? Si el Espíritu es el que nos lleva a nosotros a que nosotros glorifiquemos a Jesús, que nosotros dependamos de Él para todo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No salgan fuera de Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dice claramente en este capítulo 2, que todo se ha de discernir por el Espíritu Santo, que usted debe hacer una dependencia del Espíritu Santo. Aún nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. El Espíritu es el que conoce las intenciones del corazón. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, aquí tenemos que nosotros pararnos firmes. Pararnos
en la senda antigua. Tenemos nosotros que depender del Espíritu Santo para todo, porque el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura. Como Pablo, si Dios lo llama, que eso es lo que está pasando hoy en día, si Dios lo llamó, ¿cómo él iba a estar dependiendo de los apóstoles y de los otros? Que eso es lo que está pasando hoy en día, no, porque ese fulano de tal. No, que eso es tremendo. No dependen del Espíritu de Dios. No dependen de la palabra del Señor, porque hay tanta confusión, tantas religiones. Lo he dicho muchas veces que en el 1800 se levantaron la mayoría de todas estas falsas doctrinas. Fue la peor pandemia, porque hasta el día de hoy perdura. Entonces, usted y yo necesitamos fundamentarnos lo que dice Cristo en su palabra, revelada por el Espíritu Santo. Yo no puedo predicar de otra manera, amado. Mire, no puedo. No puedo. No puedo. Mira lo que es la dependencia del Espíritu Santo. Oh profundidad, dice en el capítulo 11 de los Romanos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque por él, porque de él y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Amado, yo veo gente como que quieren ser consejeros de Dios. Quieren hablar como si ellos fueran dioses. Hay uno ahí que dice que le daba órdenes a los ángeles. Ay, Señor, ten misericordia, Dios. Y eso es lo que muchos hermanos están absuelven, creyendo a doctrinas de demonios. El Señor nos llamó a que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Que la palabra de Él, que son espíritus, son vidas, sean las que, como dice el apóstol, que sobreabunde la palabra de Dios en nosotros. Porque, amado, es que estamos viviendo un momento. Mira lo que dice el apóstol. Estoy en el capítulo 3 de Colosenses, verso 14 en adelante. Sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, sed agradecido. Escucha ahora, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amado, la palabra de Dios sobreabunde, porque es la única manera que usted puede coger todas estas vertientes, todos estos anatemas y rechazarlo. Por eso dice, destruyendo todo argumento y toda altivez que se levanta contra el santo y divino conocimiento del Señor. No salgan fuera de Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del poder del Espíritu Santo para ser testigo. ¿De qué usted va a ser testigo? De lo que hace el Espíritu de Dios en su corazón, en su vida. Entonces, como dice Pablo, Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida, vivifica todo nuestro ser. Bendito sea el Señor. Vuelvo de nuevo al capítulo 1 de los Hechos.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amado, sin el Espíritu Santo, por eso dice vestido de toda armadura de Dios. Amado, usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, que la palabra del Señor sobreabunde en vosotros. Yo le decía a un hermano que yo tengo diferentes versiones, no lo digo para jactarme. Se lo digo porque hay muchas versiones que tienen mala traducción. Una coma, un acento pierde mucho valor en la traducción. Un punto que la gente no respeta. Mano, han puesto la vista en los hombres. Han puesto la mirada en los profetas y los apóstoles, llamados apóstoles, porque si usted busca, Pablo los pasa por un sedazo y dice claramente cuáles son las señales de un apóstol. Y yo veo que esta gente, todo el mundo puede ser apóstol y estar sometido a otro varón. Mira la señal de un apóstol. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda, número 1, paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo os he sido carga, que no he sido carga. Perdonadme este agravio. Esas son las señales. Pablo no fue carga y estos apóstoles son carga, por lo que veo. Piden y usted tiene que darle, es una ley, y usted está sometido a ellos. Cuando ellos no tienen las señales y prodigios, la paciencia. En una ocasión yo estaba en Puerto Rico en una iglesia y llegó un apóstol y andaba con una señora que no era la esposa de él. ¿Cómo es eso? No nos engañemos, amados. Recibamos el Espíritu de Dios para hacer la perfecta voluntad de Dios. La mente de Cristo ha sido en nosotros. Por el Espíritu Santo dice, haya en vosotros el mismo sentir que vos en Cristo Jesús. ¿De qué manera entonces usted quiere predicar el Evangelio, ver milagros y prodigios, cuando usted ignora al Espíritu Santo que mora en usted? Cuando usted hace lo que le venga en gana, porque usted vive de acuerdo a sus emociones. Dice Pablo, ¿no sabéis que vosotros habéis sido crucificados juntamente con Cristo? Y muchos citan el texto que dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero lo que usted mira es una vida desordenada. Yo no puedo vivir de esa manera, amado. Y yo tengo mis defectos, tengo mis debilidades y se las he sometido al Señor. Y cometí muchos errores en el pasado. Y le pedí perdón al Señor. Y le he pedido perdón a la gente que yo creo que yo ofendí de una manera u otra. El Espíritu Santo me ha llevado a mí a que yo no dependa de mis emociones, sino que sea realista. Que mire a ver si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tengo que saber exactamente cómo ando en Cristo Jesús. No puedo hacer, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Fuera de mi palabra, dice Jesús, tampoco. Entonces, si usted es siervo del Altísimo, usted es un creyente lavado en la sangre del Cordero, bautizado en las aguas, en el Espíritu Santo. Usted ha venido a ser ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Dice Pablo, usaré los miembros de Cristo para hacerlos de una ramera, en ningún modo. Porque los que se unen a una ramera es una ramera con ella, o una prostituta con ella. Porque los dos vienen a ser una misma carne.
pero dice que el que se une al Señor es un espíritu con el Señor. Entonces, si usted está viviendo una vida de pecado, una vida de maldad, sin remordimiento, usted está perdido. No importa la iglesia que usted vaya. No importa lo que usted quiera profesar. Si usted no da el fruto del Espíritu Santo, que es el mejor testimonio, es cuando el Espíritu le redarguye y le guía a toda verdad y justicia. Entonces usted puede adorar al Señor. No como este señor allá en Guatemala, que dice que lo único que usted necesita es la chequera y la Biblia para adorar al Señor. Eso no dice, eso es antibíblico, es diabólico. La Biblia dice que el Señor viene a buscar los que le adoran en espíritu y en verdad. Este es el Evangelio. Tenemos que obedecer a la palabra. Jesús dice, yo no he venido a juzgar al mundo, yo vine a salvar todo lo que se había perdido. Pero en el día postrero hay alguien que lo ha de juzgar en mi palabra. No hay otro fundamento, dice el apóstol. Cristo Jesús es fundamento. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y justicia. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. Capítulo 3 de 2 de Corintios, verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dese cuenta, sin el Espíritu Santo, usted no tiene revelación. Sin el Espíritu Santo, usted no tiene poder. Sin el Espíritu Santo, usted no es hijo de Dios. El que dice Pablo en ese capítulo 8 que di lectura, que los que no tienen el Espíritu de Cristo, los tales no son de Él. Los que tenemos el Espíritu de Cristo, los tales somos de Él. Y estoy diciéndole claro que le dice Jesús a los apóstoles. Le dice claro, sin titubeo, le está diciendo muy claro, pero vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, usted no puede ser testigo de Dios si usted no tiene el Espíritu de Dios. Por lo tanto, usted tiene que arrepentirse de su pecado, de su maldad, darle el corazón al Señor, el corazón de piedra, ¿lo ve? Para que el Señor ponga el de carne donde Él pone sus preceptos, sus estatutos, sus leyes y su Espíritu Santo. El que nos guía es el Espíritu de Dios. El poderoso es el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De quién usted quiere ser testigo? Si usted no tiene el Espíritu de Dios. Usted me va a decir que usted pertenece a tal religión, a tal organización, pero ¿y el Espíritu de Dios está morando en usted? Los llamados profetas y apóstoles y todo esto, ¿tienen el fruto del Espíritu Santo? Haga conciencia. Si usted no conoce a Jesucristo, yo le invito a que usted acepte a Jesús. Que usted sea lleno del poder del Espíritu Santo. Que usted tenga la autoridad del Espíritu Santo. Que haya ese sentir que hubo en Cristo en usted. Solamente la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Yo le invito a usted en este día a que usted acepte a Jesucristo. No acepte una religión, una denominación. Acepte a Jesucristo. Si usted mira todas estas organizaciones religiosas, todos estos concilios están en enemistad uno con los otros y se hablan malos de uno y de los otros.
No imite lo malo. Venga a los pies de Jesucristo y sea lleno del poder del Espíritu Santo. Del Maestro por excelencia es el Espíritu Santo. El poder más grande que hay en todo el universo es el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo le digo en este día, en este momento, acepte a Jesucristo. Él es la vida, el camino y la verdad. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y nadie puede perseverar en el Señor si no es lleno del poder del Espíritu Santo. Yo le invito en este día a que usted recapacite, que usted le dé la oportunidad al Espíritu de Dios a morar en su vida. Padre, ha hablado tu palabra, Señor. Bendice esta palabra en cada vida, en cada corazón, Señor. Que la revelación tuya por el Espíritu Santo, Señor, opere en nosotros, Señor. Que podamos glorificar tu nombre, Señor. Oh Padre, que sea el Espíritu que dé testimonio de la vida tuya en nosotros, Señor. Padre, abre los ojos del entendimiento, Padre mío. Mira los que están en las cárceles, los que estén en agonía en los hospitales, en la casa, Dios. Revélatele, Señor. Sana esos cuerpos por las llagas de Jesús. Liberta, Señor. Glorifica tu nombre, Padre mío. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Dios. Capacítanos, Señor. Obra de manera especial, Señor, que te demos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza, tuyo es el poder. Padre, te lo pido por Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén y amén. Amado, Dios les bendiga, Dios les guarde. Si esta predicación ha sido de beneficio a su vida y usted piensa que puede ser de beneficio a un familiar, a un amigo, envíesela. Permita que el Señor le abra los ojos del entendimiento. Es la única manera, amado, que podemos perseverar. Es cuando damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Alabe al Señor y glorifíquelo. Entienda claramente que sin el Espíritu Santo nada se puede hacer. Por lo tanto, yo le digo que si ha sido de bendición, envíeselo a otra persona, a su amigo, a un familiar. Y acuérdese que este es su programa Hablando la Verdad. En la parte izquierda, abajo de su pantalla, va a aparecer un email. Si usted tiene dudas, usted quiere compartir con nosotros, escríbanos, háblenos, dénos saber que usted nos está escuchando, nos está viendo. Este es su programa Hablando la Verdad y este es su servidor Felina Almeida. Dios les bendiga. Hasta la próxima edición.